¿Qué tal todos? Tengan muy buenas noches a los que nos ven en la página, en el fanpage de Reds Institute. El día de hoy tenemos como invitado, como hemos venido haciendo durante las últimas veces, a Sebastián. Sebastián es economista del ITAN en México, ha realizado un máster en políticas públicas y actualmente viene desarrollando una maestría en ciencias de datos. Además de eso, él ha venido desarrollando algunos artículos académicos sobre textos como El Capital de Marx ha intentado dar algunas propuestas de matematización. Además, es conocido por algunos debates públicos que ha venido sosteniendo la década pasada con algunos intelectuales como Astarita, que también lo entrevistamos hace un mes atrás. Muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Saludos desde Perú. Buenas noches, Víctor, y saludos a todos en la audiencia desde la Ciudad de México. Listo. Vamos a empezar. Voy a compartir las diapositivas que preparaste y empezamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Dame un momento. Aprovecho para agradecerles la invitación y espero que no sea la única y ya en un futuro pues hacer otra colaboración con los trabajos que haya en los próximos meses. Sí, la intención nuestra es tratar de abrir este espacio para que podamos conversar, debatir sobre estos puntos que abren un poco el escenario frente a las posiciones neoclásicas keynesianas en el campo de la economía y poder profundizar un poco más sobre la perspectiva marxista, no solamente en el campo de la economía, también en otros como en las ciencias políticas, la sociología y otros que generalmente están muy llenos de pura cita, como te decía previamente, y no buscan aterrizar. Trabajos como el tuyo creo que nos van a permitir un poco aterrizar los conceptos marxistas a la realidad. Entonces empezamos, Sebastián, te comparto ahora. Claro que sí, perfecto. Ahí está, listo, empieza. Perfecto. Bueno, fui invitado, como les digo, les agradezco por la invitación para la plática. La sugerencia fue que diera como una introducción a la teoría económica marxista y explicar de manera precisa pues la propuesta matemática que nosotros hicimos hace 12 años. Algo importante es que no la hice yo solo, la hice con un compañero, solo que digamos yo estoy un poco más activo en redes sociales y estoy participando con más trabajos, entonces por eso es que me suelen encontrar más a mí, pero es muy importante que se reconozca que lo hicimos entre los dos, porque tal cual nos juntábamos semana a semana a hacerlo, leíamos entre los dos los textos, debatíamos respecto a lo que cada quien había comprendido, nos poníamos frente a un pizarrón, hacíamos la propuesta de la formalización matemática y cuando ya nos encontrábamos seguros los dos de lo que estábamos diciendo es cuando ya lo dejábamos hasta ese punto. Hicimos la publicación de ese libro que le llamamos, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero era algo parecido como El capitalismo y la economía científica, si no mal recuerdo, que es una formalización matemática sencilla del tomo 1 del Capital. Nuestra idea era después continuar con la formalización del tomo 2, del tomo 3, y hubo dos motivos por los cuales no lo continuamos. La primera es porque después empezamos a trabajar, se nos vino la vida encima y ya no teníamos el tiempo para hacerlo, ni nos veíamos a diario como antes en la universidad. Y el otro motivo es que encontramos que muchas de las ideas que teníamos, en realidad había personas que ya las habían hecho y mejor que nosotros 30 años atrás. Entonces, pues mejor nos dedicamos a estudiarlas, me dediqué a traducir muchos de esos textos y parte de lo que hicimos hace 12 años y de lo que nos hemos encontrado en estos 12 años es lo que les voy a explicar a continuación. La presentación consta de lo siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el contenido. Hace 3 años realicé una plática que ustedes también pueden ver en mi canal de YouTube. Posteriormente compartiremos el contenido, que era muy extensa. Fueron 2 sesiones y algunas duraron hasta 2 horas. Creo que fue ambicioso, quizás no se logró profundizar en cada uno de los temas y en este sentido preferí hacerlo un poco más corto para profundizar un poco más y si bien la intención es dar una explicación matemática, quiero adentrarme un poco más en la lógica y no solo en la cuestión matemática, porque creo que hay ocasiones en las que
así como decía Víctor, solo se cita el texto sin comprenderlo, hay veces en que se presenta o se escupe un montón de ecuaciones o todo el desarrollo y tampoco se está entendiendo. Entonces creo que lo mejor sería profundizar, aunque sea menos temas, y encontrar muy bien la lógica detrás de ellos. Los 5 temas de los que les voy a hablar en esta ocasión son los siguientes. Uno es, ¿qué distingue la teoría económica marxista de las otras teorías? En segundo lugar, el tema del valor y el precio y cuál es la relación entre ellos. En tercer lugar, la plusvalía y la acumulación de capital. En la acumulación de capital no hay diapositivas, solo se los voy a hacer de manera verbal, pero en cuanto a las ecuaciones o algo así, las pueden ver en el libro, las pueden ver en la conferencia previa que hice, o incluso lo pueden ver en textos de otros autores. Otra vez les repito, sí quiero hablar de las matemáticas, pero en esta ocasión quiero hablarles más de la lógica detrás de las matemáticas, el cómo se construyó la formalización matemática y no tanto el que ustedes tengan que saber cómo se resuelve paso a paso cada cosa. Y los últimos 2 temas es algo que, si bien muchos autores ya llevan desde los años 80 haciendo, y especialmente en los años 90, en Latinoamérica casi no se conoce. Y ahorita, y también me gustaría, aunque en las diapositivas no está, platicarles por qué no se conoce y cuáles son los retos que tenemos respecto a esta cuestión. Y es sobre el mito de la inconsistencia de la teoría de Marx, que lo podríamos resumir en un debate entre las 2 corrientes dentro de la teoría económica marxista, que es el simultaneísmo y el temporalismo. Y otra, ¿cuál es la relevancia del temporalismo o la interpretación temporal del sistema único para el futuro? Todos aquellos que militan, todos aquellos que tienen una visión política, todos aquellos que quieren transformar la realidad de alguna manera, vamos a hablar respecto a cuál es la relevancia del temporalismo para esta postura. Ok, ya vamos a empezar con el contenido. Espero hacerlo un tanto más de carácter político y lógico, más que matemático, pero sin perder ese rigor. Vamos a empezar. ¿Qué distingue la teoría económica marxista de las otras teorías? Yo estudié en una universidad una universidad privada. Es el equivalente a la Universidad de los Andes en Colombia. No tengo conocimiento si en otros países, Bolivia, Perú, existan universidades de ese estilo. Acá pero, Sebastián. ¿Perdón? Acá en Perú, la muy similar a la tuya es la Universidad del Pacífico. Ok, perfecto. Entonces, para situar a todos quienes nos escuchan, yo estudié en la Universidad del Pacífico. Imagínense a mí con 18 años, pues sin mucha experiencia, estoy entrando a la universidad, me encuentro con este compañero, en realidad lo que nos unió era jugar básquetbol. Y los dos nos esperábamos el que queríamos incidir de alguna manera en la sociedad a través de estudiar economía. Y en cuanto empezamos a estudiar economía, lo primero que nos encontramos es que todo lo que nos explican se distanciaba de la realidad que veíamos. Nosotros, pues, si íbamos al transporte público, salíamos a la calle, nada de lo que nos hablaban tenía referencia a lo que veíamos, ni nos empezaban a explicar respecto a la realidad que teníamos, sino eran todo invenciones de un sujeto que sufre mucho por no tener productos, pero no en el sentido de la pobreza, sino en un sentido plenamente abstracto. Una teoría que no tenía nada que ver con la historia, no nos hablaba de sociedad, sino nos hablaba de lugares ideales, de islas donde había personas que decidían respecto a los recursos. Eran abstracciones que, si bien ellos llamaban modelos para explicar la realidad, eran muy distantes, y fue lo que nos hizo empezar a estudiar a Marx, porque teníamos referencia a que tenía pues una explicación diferente. Pero nos costó trabajo también desapegarnos de la doctrina que ya nos habían metido durante algunos meses, y creo que conforme ha pasado el tiempo, cada vez nos ha permitido el saber qué distingue a la teoría económica marxista por tener ese bagaje doctrinario que nos habían dado antes. Lo primero es que la teoría económica marxista es una visión sistémica de la realidad conectada con otros saberes, con la historia, con la geografía, con la politología, con la sociología, con la ecología y con muchas otras cosas. Marx era un sabio, Engels también era un sabio, y muchas de las personas con las que debatían también eran sabios. No solamente sabían sobre un tema en específico, sino múltiples de ellos. Y la teoría que construyeron es esa visión sistémica de la realidad en la que todo está conectado. Es por eso que cuando construyen la teoría económica marxista son múltiples teorías interconectadas entre sí.
Podríamos dividirlo como teoría del valor, teoría del plusvalor, teoría de la acumulación de capital, de la circulación del valor, de la distribución del valor, pero todas estas teorías interconectadas pertenecen a un cuerpo coherente y que además tienen un alto poder explicativo, porque en el momento en el que ya tomamos conciencia, o sea, ahora sí que tenemos ese momento eureka o ajá de, ya le entendí, te das cuenta que todo estaba conectado desde un principio, pero no es visible al inicio. Algo muy importante es que la teoría económica no está aislada de lo demás. Es una teoría del valor que es social e histórica. Para muchos esto puede sonar un tanto vacío, pero vamos a ver más adelante por qué sí es muy importante. La teoría neoclásica de lo que carece precisamente es de partir de la sociedad y de partir de una sociedad históricamente determinada. No siempre la humanidad ha vivido de la misma manera, no siempre nos hemos organizado de esa forma, y la forma en la que nos organizamos sí determina mucho el cómo funciona la economía. Por más que los textos que nos traten de dar en la universidad diciéndonos que el sistema de mercados existe desde hace 10,000 años, no, en verdad no tiene ningún sentido. Y es algo que sí caracteriza la teoría marxista. Ahora, dentro de las otras corrientes que se habla mucho, que es la teoría keynesiana nace en un momento histórico muy peculiar, y es que sus orígenes no se distancian de la teoría neoclásica. Sin embargo, empiezan a generar, digamos, un cierto cambio respecto a los orígenes de la teoría neoclásica. Déjenme les comparto algo que es una opinión mía, todavía no escribo un artículo respecto al tema, pero me gustaría adelantárselo. La teoría clásica está, digamos, principalmente defendida por Adam Smith, por David Ricardo y por John Stuart Mill. Posteriormente vino Marx y dio una ruptura con ellos. Pero muy poquito tiempo después de que Marx tuviera esa ruptura, que vamos a ver más adelante, hubo algo que se le llama la revolución marginalista. Y fue una revolución donde se empezó a distanciar de la teoría laboral del valor o de la teoría del valor-trabajo. Algo que sí destacaban todos los economistas clásicos, fueran Smith, Marx, Ricardo, bueno, si es que queremos incluir a Marx dentro de los clásicos, es que ellos hablaban de clases sociales, de una sociedad organizada. Y la revolución marginalista lo que hizo fue borrar por completo eso. Y ahora se hablaba del sujeto económico, el hombre económico o un individuo económico. Un sujeto abstracto que no tiene un tiempo ni un lugar geográfico en el que vive en específico. Esto estamos hablando de 1870s. Durante 30, casi 50 años, esa lógica se mantuvo y se convirtió en lo que actualmente llamamos microeconomía. Y no fue sino hasta que surgieron Marshall y Walras que empezaron a hablar de un equilibrio general o de un sistema de mercados que ya actualmente le llamamos como una macroeconomía. Y digo entre comillas porque en realidad ha habido muchos cambios epistemológicos de concepción a lo largo del tiempo, ha habido muchas discontinuidades que no permiten asimilar microeconomía y macroeconomía como en ese entonces. Pero quiero utilizar esta separación teórica porque me parece importante. Para los clásicos, si tú le hubieras dicho a Adam Smith, imaginemos que ahorita pudiera revivir y le explicaras, mira, te vamos a enseñar microeconomía, para él le volaría la cabeza porque la economía no se divide en micro y macro, para él se dividía entre producción, distribución, circulación, tenía una concepción distinta. Entonces, el keynesianismo se ubica en un momento en el que está naciendo la macroeconomía, llamémoslo así, en el que los modelos para estudiar la realidad ya no buscaban a un sujeto o a un mercado en específico, sino que ya querían abordar la totalidad de un país o la totalidad de un mundo o la totalidad de un sistema de mercados. Entonces, no podemos pensar que la teoría keynesiana se aleja por completo de los fundamentos epistemológicos de los cuales nace la teoría neoclásica. Sin embargo, Keynes sí se empieza a distinguir mucho de la teoría neoclásica, especialmente por su teoría del dinero. Él comprendió que el dinero no era una mercancía, él comprendió que el dinero no era el oro, sino era otra cosa, y fue a partir de ahí que él empezó a hacer muchas propuestas. No voy a profundizar en ese tema, pero eso es lo que realmente caracteriza o distingue a la teoría keynesiana respecto a la teoría neoclásica.
Lo que a nosotros nos enseñan en las universidades respecto a lo que es la teoría keynesiana es en realidad lo que es la síntesis neoclásica, que es como que formalizar matemáticamente a Keynes desde la perspectiva de la teoría neoclásica. Y es por eso que actualmente existe otra corriente que se llama post-keynesiana, que reivindican a Keynes desde lo que él realmente interpretaba que era el dinero. Ahora, fue sino hasta que surgió esta corriente post-keynesiana que existe una ruptura con la teoría neoclásica. Ellos son los que ya han creado nuevos conceptos, nuevas propuestas. Sin embargo, el esquema general teórico es el mismo que el neoclásico, porque ustedes pueden encontrar libros de Marc Lavoie que hablan sobre microeconomía y macroeconomía post-keynesiana. Su concepto epistemológico sigue siendo el mismo que el que se fundó en 1870. Marx, a diferencia, como para los otros clásicos, la economía no se puede dividir en micro y macro. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de por qué. Y parte de esto surge desde la teoría del valor social e histórica. Pareciera que estoy dando un salto argumentativo muy grande, pero ahorita lo vamos a ir construyendo poco a poco. Ahora, ¿cuál es otra cosa que distingue a la teoría económica marxista? Y es que su teoría de la ganancia, o el plusvalor, tiene una demostración lógica en su origen. Prácticamente ninguna de las teorías económicas, salvo las de Smith y Ricardo, explican de dónde surge la ganancia. E incluso los post-keynesianos, una de las cosas con las que más lidian, que les cuesta más trabajo, es explicar esa ganancia. Entonces es más fácil asumirla como un marco o como un simple margen de ganancia por encima de los costos, y eso es todo. Algo fundamental de Marx es que él sí ofrece una explicación de dónde surge, y ahorita la vamos a ver. Otra cuestión que distingue la teoría económica marxista, que él no formalizó matemáticamente y que existe desde 1860, 1870, es que tiene una teoría de la acumulación de capital que es endógena, que se autogenera. Es esto que llamamos como un crecimiento económico que se genera a sí mismo a través del cambio tecnológico. Para nosotros nos puede parecer algo muy simple porque los neoclásicos ya desarrollaron formalizaciones o modelos matemáticos donde hay crecimiento económico endógeno, pero lo hicieron 100 años después. O sea, pensemos que la gran aportación que hizo Marx 100 años antes es realmente sorprendente. Lo siguiente que caracteriza a la teoría económica marxista es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. A diferencia de las actuales corrientes económicas, sí nos permite una comprensión de la dinámica de la lucha de clases. Es algo que en la economía prácticamente se radicó y lo hicieron por mandato tal cual, tanto gubernamental como por mandato de las propias universidades, fue como una coalición de clase por completo, donde la burguesía dijo dejemos de hablar de lucha de clases, y cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un cambio social, vuelve a surgir el tema, ¿no? Vamos a ver cómo es que la teoría económica puede explicar esta dinámica de la lucha de clases. Otra es que por esa teoría endógena que les platicaba de la acumulación de capital, Marx sí permite una comprensión de las crisis y cómo se superan. O podemos poner entre comillas cómo se superan solo para postergarse o para meterse en más problemas, podemos hablar. Otra cuestión es que Marx habla mucho de cómo funciona el Estado en un modo de producción y en particular para el modo de producción capitalista. Si bien él tenía un plan de escribir varios libros, el primero era El Capital, que no terminó porque se murió, posteriormente el del trabajo asalariado. Les recomiendo leer un libro de Michael Lebowitz que se llama Más allá del capital, que habla mucho sobre este proyecto y en particular sobre la teoría del trabajo asalariado. En tercer lugar, Marx quería hablar sobre la propiedad o la tenencia de la tierra, por esta otra clase que también es importante. Y posteriormente quería hablar del Estado, cómo funciona el Estado en el capitalismo, y posteriormente quería hablar del mercado global. Bueno, si revisamos todos esos temas, en la actualidad todo sigue tal cual vigente porque es como se constituye el capitalismo. Y hay muchos autores a lo largo de este siglo, bueno, ya un siglo y medio, que han ido llenando huecos en esta visión de Marx de completar así su obra. Y ahorita podemos hablar de cómo el Estado interviene en la economía para ya sea interceder en la lucha de clases, para interceder en la crisis o demás. Otra cosa que ofrece la teoría económica marxista es la comprensión de la integración mundial. Y esta integración mundial es contradictoria. Hay nacionalismo contra imperialismo, imperialismo y colonialismo.
siempre ha habido un desarrollo desigual, concepto que acuñó Trotsky, que actualmente está en boga, y es lo que ha ido moldeando al mundo, cómo el sistema capitalista mundial entra en contradicción consigo mismo para seguirse desarrollando, y la teoría de Marx permite explicarlo. Y algo muy importante de lo que no se suele hablar, porque también en las universidades se ha tratado de crear una versión positivista de la economía, donde todo simplemente es una explicación y no hay ningún vínculo con alguna cuestión prescriptiva, normativa o ética, es que la teoría marxista tiene una visión ética de emancipación y de libertad a nivel global. Esto es algo muy profundo y es muy importante, y vamos a cerrar hablando el por qué las corrientes que existen actualmente nos permiten entender con mayor o dilucidar con mayor claridad el por qué esta capa de la teoría marxista es muy importante. Vamos a empezar ya con la explicación de lo que caracteriza el capitalismo, y a partir de ahí nos seguimos con los demás temas. ¿Qué se necesita para comprender el valor y el precio? Marx no empieza hablando del valor y el precio en el capital, sino de lo que empieza a hablar es de la mercancía. Ahora, eso es una estrategia teórica que él eligió. Yo ahorita voy a elegir una estrategia teórica que es distinta, y es para explicarles cómo se configura el capitalismo a grosso modo. El capitalismo se caracteriza primero porque tiene una relación social de producción que es la principal, no es la única, pero sí es única en la historia, y es la de capitalistas y trabajadores asalariados. Nunca en la historia, sino hasta el surgimiento del capitalismo, había dos clases, una que era propietaria de los medios de producción y otra que no lo era, y tiene que enfrentarse con solo su cuerpo, solo su vida, solo su conocimiento para poder trabajar en esos medios de producción. Lo siguiente es que el producto de esa relación social de producción es la mercancía, y es eso con lo que nos enfrentamos a diario. Si ustedes salen, hay muchas tiendas en la calle y en todas pueden comprar cosas. Si ustedes prenden la televisión, se conectan a internet, todo está rodeado de mercancías, todo es una mercancía. Lo que ustedes tienen en su mano, sea un celular, todo es una mercancía. Todos nos relacionamos entre nosotros mismos a través de mercancías. Si invitas a comer a un amigo, si sales a una cita con un novio o una novia, salen a comer, van al cine, toda nuestra convivencia está envuelta en mercancías y se hace a través de mercancías. Es por eso que la primera oración del Capital es que tal cual el capitalismo es un cúmulo enorme de mercancías. Y esto es muy importante, por eso fue la estrategia que eligió Marx. Es innegable que eso es con lo que nos enfrentamos siempre. Y si él lo hizo hace 150 años, claramente ahora es todavía más. Y algo también que caracteriza al capitalismo es que las unidades de producción, llamémosle empresas, se encuentran separadas entre sí, y su vínculo es a través del intercambio. Así como nosotros, también nuestro vínculo ya personal, afectivo, familiar, de amistad, etcétera, es a través de mercancías. Es mucho más notorio entre las empresas que toda su interacción, todo su vínculo es a través de mercancías en el intercambio. Ahora, otra cosa con la que nosotros nos encontramos en cualquier momento, de la que hablamos todos los días y varias veces al día, es el precio. El precio es una expresión monetaria que todos vivimos. ¿Y por qué? Porque nos enfrentamos con mercancías todo el tiempo. Sin embargo, los clásicos, también Marx, se preguntaban, bueno, ¿pero qué explica el precio? Y el valor es un concepto que surge de la necesidad de explicar los precios. Los precios son una magnitud cuantitativa, tal cual, pero no es evidente explicar de dónde surge. Y es por eso que Marx construye una teoría del valor para poder explicar. Teoría del valor que está basada en la escuela clásica, pero se distingue por algo que vamos a ver a continuación. Ahora sí. El valor, a diferencia de otras teorías, la marxista lo construye su teoría de manera social e histórica. ¿Por qué? Por las características definitorias del capitalismo que vimos antes. No podemos hablar del valor en abstracto, no podemos pensar que el valor en el capitalismo es lo mismo que el valor hace 10,000 años o hace 8,000 años, sin importar en qué sociedad nos encontráramos. Claramente la forma en la que vivían los chinos hace 10,000 años no tiene nada que ver con la forma en la que vivimos actualmente, y es por eso que el valor no se produce, no se genera, no se intercambia, no se observa del mismo modo. Ahora, Marx va construyendo una explicación en el Capital que para muchos les parece
ha sido muy criticada, especialmente por lo que se llama la escuela austriaca, pero muchos otros derivan esa crítica. Y lo que voy a tratar de darles son las pistas o los momentos clave de su explicación de por qué se fundamenta la teoría laboral del valor o la teoría del valor-trabajo a como él expone. Él llega a la conclusión de que todas las mercancías distintas tienen características físicas muy diferentes y lo único que tienen en común en sí mismas es ser productos del trabajo. Ok, sí, todas las mercancías tienen una utilidad. Lo pongo entre cuestionamiento porque pues hay algunas que en realidad no son útiles, o sea, no nos sirven para algo, más sí satisfacen un deseo o satisfacen alguna idea, un requerimiento, pero puede ser que no sean útiles como sí sirven para algo o sí tienen valor de uso como en la escuela clásica. Y también es algo común entre ellas. También lo es común entre ellas la escasez y también es común entre ellas que son la propiedad de alguien. Sin embargo, estas tres características de las cuales nos hablan mucho la escuela neoclásica, la austríaca, no son propiedades de las mercancías, sino son propiedades de la relación entre las mercancías y las personas. Si nosotros solamente hablamos de las mercancías por sí mismas, en abstracto, lo único que tienen en común bajo la configuración social de la que les hablé es que son producto del trabajo. En sí mismas no tienen ningún otro vínculo. Si ustedes me dicen, bueno, pero todas me generan algún tipo de satisfacción a ti, en tu relación contigo como persona, pero si tú solo ves un mundo de mercancías relacionadas allá enfrente de ti, distantes de ti, sin algún vínculo de cómo tú las percibes o cómo tú las utilizas, lo único que tienen en común, porque la configuración social es así, es ser productos del trabajo. Como vimos, hay empresas aisladas entre sí que contratan trabajadores que dan lugar a un producto que no son su propiedad, sino que entregan al mercado. Si solamente lo observamos hacia afuera, lo único que tienen en común entre sí es ser productos del trabajo por esta configuración social. Esta es una forma de entender a Marx, no como se suele entender, y es por eso que las críticas que se le han hecho desde von Baber o incluso lo que acaba de publicar, que no he leído, Juan Ramón Rayo, creo que es su nombre, El Anticapital o algo así, son la misma crítica. ¿Perdón? El que tiene una nueva universidad, ¿no? Me parece. Sí, sí. Su crítica es la que yo les menciono. Ellos sacan lo que es en común entre ellas en relación a las personas, más no en la relación que tienen en sí mismas, y por eso es que son productos del trabajo. Y por eso es que opté por la estrategia metodológica de explicarles la configuración del capitalismo. Si ustedes estudian cualquier otra de las teorías, no parten de explicar la realidad como social e históricamente se vive, sino inventan un mundo alterno y a partir de ahí surgen las explicaciones. Es por esto que también les quería explicar muy bien lo que distingue la teoría marxista. Ahora, en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué caracteriza al trabajo en el capitalismo? Lo que Marx observa, que nadie más lo hizo antes, es que el trabajo tiene un aspecto dual. Por un lado, es concreto, brinda utilidad a las mercancías, pero por otro lado es abstracto, es un gasto de fuerza humana, sí, tal cual, gasto de fuerza humana, de energía humana, en una organización social que iguala a todos los tipos de trabajo. Si bien hay un tipo de trabajo del panadero muy distinto al del jardinero, muy distinto al del científico de datos, muy distinto al de un político, etcétera, si lo vemos en cuanto a la configuración social, todos son gasto de energía para generar una mercancía. Y es por eso que son abstractos. No es que uno esté haciendo la abstracción, es que la sociedad ya la hizo, la historia ya lo hizo. Debido a que sí está configurada la sociedad, ya el trabajo ya lo abstrajo, ya lo igualó en sí mismo. Y no importa qué se haga con ese trabajo, sino que se genere una mercancía, que es lo que vimos que es el producto, para satisfacer la necesidad de un tercero. Marx hasta él mismo dice que esa abstracción o ese carácter abstracto del trabajo no lo pudo haber observado Aristóteles u otra persona previamente, porque no estaba allí. No es que no lo pudieran ver porque no eran lo suficientemente inteligentes a Marx, no, nada que ver. Quizás Aristóteles era más inteligente que Marx, no lo sé, no me interesa. Lo importante es que como la sociedad
capitalista era distinta a la sociedad aristotélica, era por eso que no lo podía ver, porque en la sociedad aristotélica todavía no se abstraía el trabajo, todavía no se convertía en el mero gasto de energía para generar un producto que satisfaciera la necesidad de un tercero. Y ahora la abstracción del trabajo es doble, es el gasto indiferenciado de energía, pero le confiere a valor al producto porque el trabajo está separado de lo que genera. Si nosotros nos damos cuenta, la imagen más clara es alguien que va a una fábrica, produce en una línea de producción cierta cantidad de elementos, pueden ser insumos o ya el producto terminado, lo deja para que alguien más lo mueva y va y se transporta y se vende. Pero no es de él, se le enfrenta a él como algo distinto y no tiene ningún vínculo. Como él solo fue a trabajar, él no tiene ningún apego con lo que generó, no tiene ningún interés, su único interés es ir, trabajar el tiempo que se le solicita y recibir una paga en algún momento. También es abstracto porque ese trabajo se le enfrenta a él como distinto, como un otro, como algo que no lo siente suyo y porque de hecho no es suyo. Entonces, es también un carácter abstracto del trabajo que solamente se vive en el capitalismo. Y esto no se vivía antes. O sea, el carpintero era en la época feudal o en otra época, hacía él su silla, hacía la mesa, la llevaba al mercado o la llevaba ante el noble o quien se lo hubiera pedido para hacerla. Había un gran apego, había una gran relación. Su producto no se le enfrentaba como algo distinto al que tenía que ir después a buscar en un gran cúmulo de mercancías. Ahora, ya pasemos. Como les dije, parece que todo esto no es matemático, pero vamos a aterrizarlo un poquito. Este trabajo abstracto es la sustancia del valor. Es lo que le proporciona su magnitud y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ahora, ¿por qué no podemos hablar del valor como estamos hablando ahorita para otras épocas? Pues porque el trabajo abstracto no existía. Y es por eso que cualquiera que quisiera tratar de explicar los precios hace 3000 años no es la manera en la que se determinan los precios actualmente, porque el valor se conforma de forma distinta. Ahora, es muy importante destacar que el valor es una propiedad de las mercancías, está ahí y se exterioriza y se expresa en una magnitud por lo que antes se dijo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero porque la separación de las empresas entre sí y se ven obligadas a intercambiar, que la magnitud del valor está codeterminada por todas ellas. No es que una sola empresa o no es que solo un grupito sea quien determina el valor, sino está codeterminada por todas ellas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahora ya les presento la definición que nosotros propusimos en el debate con Astarita de lo que es el valor. Marx dice que el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nosotros nos pusimos a la tarea de, bueno, pero él dijo promedialmente necesario, pero ¿qué tipo de promedio o cómo se calcula ese promedio? Lo que nosotros proponemos es que se defina como el promedio ponderado y donde el ponderador es el share o la cuota de mercado. Ahí se ve como Q en minúscula es la cantidad de mercancías que produce una empresa en particular y Q mayúscula es la cantidad total de mercancías en el mercado. La fórmula que ustedes ven ahí del promedio ponderado, ustedes la pueden buscar donde gusten, en Wikipedia o lo que sea, y se construye. En el numerador es la suma de una multiplicación. Uno, que es el trabajo necesario de cada mercancía, de cada empresa, perdónenme, es el cociente entre el tiempo de trabajo y las mercancías que produce multiplicado por la cuota de mercado. Se cancelan las cantidades individuales, la Q mayúscula es una constante, por eso es que sale de la suma, y entonces al final en el numerador lo que tenemos es 1 entre Q mayúscula multiplicado por la suma de todos los trabajos en el mercado, que nos da la cantidad total de trabajo en el mercado. Y en el denominador tenemos la suma de las cuotas de mercado, que nos da 1, porque otra vez la cantidad total de mercancías por ser una constante sale de la suma. Si sumamos todas las mercancías nos da el total y Q mayúscula entre Q mayúscula es 1. Entonces si ya terminamos con la expresión solo arreglándola, pues se puede definir como la cantidad total de trabajo en el mercado entre la cantidad total de mercancías en el mercado. Todo lo que dije anteriormente, que es cualitativo, no se observa en esta ecuación a plenitud. Sí está ahí, pero no se observa. ¿Por qué? Porque hay mucho más que decir que solo las matemáticas.
Nosotros emprendimos la tarea de llevar a cabo una formalización matemática porque notábamos que no existía un rigor o no existía una explicación fácil para estudiantes hablando de Marx. Se hablaba mucho de texto, mucha de citas, mucha de locubración, especulación y respecto a las traducciones y todo, pero no existía una formalización matemática. Pero no por eso nosotros decimos que las matemáticas es lo más importante. En realidad lo cualitativo es lo más importante, pero es también muy importante mantener el rigor y tener un balance. No porque lo cualitativo es muy importante, dejemos a un lado lo matemático. Podemos mantener las dos cosas. Y lo mejor, la formalización matemática que nosotros hacemos, siempre la hacemos desde la visión más fácil posible para que se pueda divulgar. Nuestro objetivo no es generar las matemáticas más complejas para que nadie les entienda y hayamos un grupito, haya un grupito de 200 marxistas en el mundo que puedan hablar de cómo las matemáticas son súper difíciles. El punto es que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ahora, ¿cómo lo hacemos todavía más fácil? Con el siguiente ejemplo que está en la próxima diapositiva. Si hubiera 100 empresas y en total se elaboraran 1.100 horas produciendo 1.100 mercancías, el valor de cada mercancía sería de 1 hora por mercancía. ¿Cómo podemos identificar que se está codeterminando el tiempo de trabajo socialmente necesario entre las múltiples empresas cuando hay una diferencia entre ellas? Por ejemplo, si hubiera 40 empresas que ocupan 10 horas y producen 15 mercancías, ellas... lo que a ellas les toma son 2/3 de 1 hora. Y por eso las podemos llamar las más eficientes. Mientras que si hubiera 30 empresas que con 10 horas producen 10 mercancías, cada mercancía les toma 1 hora generarla. Ellas serían empresas promedio. E imaginemos que también hay 40 empresas que ocupan 10 horas para producir 5 mercancías. Ahí a ellas les tomaría 2 horas producir cada mercancía y podríamos llamarle ineficiente. Podemos llevar a cabo el cálculo del promedio ponderado como ustedes lo aprenden desde pequeños, porque a todos nos lo enseñan a hacer desde primaria, secundaria, y ustedes pueden ver que es el mismo cálculo que tenemos arriba. Nos gusta, y en el libro que hicimos hace 12 años, siempre poníamos ejemplos numéricos de este estilo, porque lo que queremos es que la gente lo pueda captar de una manera sencilla. Si ustedes quieren explicaciones más profundas, podemos dirigirnos a textos académicos donde ya existe una formalización más compleja, pero por el momento solamente nos interesa hablar en estos términos. Ahora, con esto ya se explicó lo que es el valor o el tiempo de trabajo socialmente necesario como el promedio ponderado del trabajo necesario o del tiempo que le toma a cada empresa producir una mercancía. El debate que tuvimos con Astarita, que ustedes lo invitaron en una sesión anterior, se debía respecto a cómo se definía el valor. Él a veces lo definía como la moda, a veces lo definía como la media, simple, no ponderada, a veces lo definía de otros modos. Gran parte de lo que nosotros le decíamos en el debate es, elige una definición y debatamos respecto a esa definición, porque ya aritméticamente podemos hacer el ejercicio de lo que usted está presentando. Pero él nunca quiso elegir una definición. Es más o menos como estos debates donde no, pues es que yo leí a Heinrich y Heinrich dice tal cosa, no, yo leí a Bellofiori y yo leí a no sé qué, pero la cita que está en el Grundrisse o la traducción que nadie conoce porque apenas salió en la edición no sé qué, es siempre estar cambiando el objetivo del debate, muy escurridizo, nunca fijar la atención en algo concreto y específico. Lo que nosotros vemos de utilidad en las formalizaciones matemáticas es que el debate se acota, se enfoca en algo muy específico. Y como las matemáticas son lógica y son operables, no hay manera de ser escabullizos o de estar yendo de un lado a otro, está muy puntual. Entonces, esta es nuestra propuesta de cómo se define. De hecho, pues la mayoría de los marxistas así lo manejan, solo nosotros lo hicimos en la versión comprensible para todos. Ahora pasemos al siguiente tema. El precio. Si ustedes ven ahí unas referencias a un sitio web, es porque ahí ustedes pueden encontrar algunos textos o de dónde salen todas estas ecuaciones y ahí pueden revisar. Para Marx el precio es la forma en la que se expresa el valor o una expresión monetaria del valor.
Marx la deriva utilizando una mercancía-dinero. Parte de una forma simple, que es solamente igualar el valor de dos mercancías respecto a su cantidad, como se está poniendo ahí. La forma desplegada, él la llama cuando existen N relaciones entre sí. Ustedes relacionan la mercancía A con la B, ustedes relacionan la A con la C, la B con la C, la D con la C, y puede haber infinidad de relaciones. Y la forma dinero es la forma desplegada, pero utilizando una única mercancía como la mercancía dinero, que es la que sirve para expresar el valor de las demás. Ahora, esto Marx lo hace porque parte de la estrategia metodológica de partir de la mercancía. Y esta es una manera en la que se puede explicar la forma precio o cómo se expresa el valor a partir de puras mercancías. Pero esto ha conducido al equívoco de muchos marxistas de pensar que el dinero necesariamente es una mercancía. Y esto no es así. El dinero no tiene que ser, ni nunca ha sido de hecho, una mercancía como tal. Se utiliza para poder llevar a cabo el intercambio o la circulación de mercancías. Se ha utilizado para poder llevar a cabo el atesoramiento del valor, como cuando se atesoraba el oro. Y también se ha utilizado, debido a que el capitalismo antes no estaba tan integrado como lo era ahora, y aun cuando ahora esté muy integrado, se ha utilizado el oro siempre como, ya dije, medio de circulación o reserva de valor, pero también como una manera internacional de poder llevar a cabo el intercambio de manera segura. Porque pues así como cada país tiene su moneda y tiene sus reglas, una manera de no dudar, de que haya certeza respecto a todo, es utilizar el oro. Pero es muy importante, el dinero no es una mercancía. Pasemos a la siguiente diapositiva. La forma más fácil de entender la relación entre el valor y el precio es a través de un concepto que surgió en los años 90 por un costarricense llamado Alejandro Ramos, que hizo la gran contribución de la expresión monetaria del tiempo de trabajo o la Monetary Expression of Labor Time, llamada MELT, que nos dice cuánto vale una unidad de dinero. Y la MELT nos permite expresar lo siguiente: el precio es el resultado de multiplicar el valor por la MELT, o el valor es el resultado de dividir el precio entre la MELT. Más adelante vamos a ver a detalle esta cuestión. Marx, de hecho, lo hace muchas veces en el texto, y él dice, si el valor del dinero es de 1, entonces el precio es de 1 libra, o de 5 peniques, o algo así. Él ahí lo que está simplificando es que la MELT vale 1, pero es muy importante leer su redacción, y él siempre dice, si el valor del dinero es tanto, y él en ningún momento dice, si el valor del oro es tanto. No, él habla del dinero como separado del oro. Él solamente asume que el dinero es oro en el intercambio. Si ustedes lo leen, se pueden dar cuenta de eso. A nosotros nos costó trabajo y en el libro incluso no habíamos comprendido a plenitud esto. Pero ya a partir de siguientes lecturas, ya en México tenemos la expresión de nos cayó el 20. O sea, ya tuvimos ese momento eureka de, ya le entendí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es el plusvalor? Algo muy importante es que Marx sí demuestra de dónde surge la ganancia. Así como lo que ya que dijimos antes, otra cuestión que caracteriza al capitalismo es que el intercambio se realiza no para satisfacer una necesidad, sino para generar una ganancia. Marx lo pone en la ecuación que tenemos ahí, que es parecida como la que utilizan los químicos. D significa dinero, M mercancía, y D' significa que hay un incremento de la cantidad de dinero con la que empezaste. Él explica, hay otras formas de intercambiar. Tú puedes intercambiar mercancía por dinero, o tú puedes intercambiar dinero por mercancía para obtener más dinero, pero no necesariamente con una variación cuantitativa. Algo que también caracteriza al capitalismo es que toda actividad que se lleve a cabo tiene el objetivo de generar una ganancia. Y ese delta D que vemos ahí es el plusvalor. Ahora, el intercambio siempre se lleva a cabo a través de equivalentes. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede salir una cantidad más de dinero si el intercambio que se lleva a cabo en el mercado es de equivalentes? Otra vez, la escuela austriaca u otros critican,
pero no es un intercambio de equivalentes, porque si yo percibo que esta mercancía me da más valor de lo que la mercancía que yo tengo y te estoy dando a cambio, entonces no hay un intercambio de equivalentes de manera necesaria. O sea, hay una diferencia cualitativa entre las dos y pues yo puedo sacar placer de esta mercancía que no obtendría por la que tengo. Es cierto, pero otra vez, nosotros nos estamos situando en un mundo donde el intercambio de las mercancías se hace entre sí mismas y la propiedad que ya tiene la mercancía es el valor. No es en relación a lo que tú percibes, sino a lo que ella misma ya contiene en sí misma. Y eso que contiene es el valor. Si se lleva a cabo el intercambio de equivalentes, nunca puede surgir un más de ese intercambio de equivalentes. Entonces, en la siguiente diapositiva, Marx plantea otra posibilidad para poder generar ganancia. Pero, ¿y qué tal? Y todos los capitalistas incrementan el precio, ¿no? En la siguiente diapositiva te lo pongo. ¿Qué tal? Y yo, mi mercancía que vale 10, te la subo a 12 y entonces yo ya obtengo un 20% de ganancia adicional. Eso sí puede pasar y de hecho ocurre muy fácil. Es esta práctica común por la que nosotros así entendemos la ganancia. Por ejemplo, yo en la preparatoria vendía dulces, entonces yo iba a la tienda de dulces, la compraba por 10 pesos y yo iba a la escuela y en el descanso la vendía en 12 y mi ganancia era el 20%. ¿Cuál era la diferencia? Que nadie había ido a comprarla y yo en el descanso podría ofrecérselas ahí al lado de su pupitre, ¿no? Yo podía dárselas dárselas en su propia mano. Sí, eso sí se puede hacer y hay muchas personas que generan ganancia de esa manera. Sin embargo, si es un intercambio de equivalentes, todo lo que gana una persona es lo que pierde la otra persona. Y además, si ya lo vemos como el conjunto de capitalistas, si todos los capitalistas subieran su precio en 20%, ganarían como vendedores un 20%, pero al momento de ir a comprar las otras mercancías o de los otros empresarios, perderían un 20%. De manera agregada, sumada en su totalidad, la economía no puede generar ganancia a través del intercambio de equivalentes. Siempre hay ganadores y perdedores cuando hay diferenciales en cuando se sube algo en el margen, pero no en el margen de ganancia, no margen como el que explican los marginalistas. Pero no puedes explicar el surgimiento propio de la ganancia a través de estos incrementos. ¿Cómo es entonces que Marx explica la ganancia y demuestra de dónde surge? Ustedes pueden leer, es una argumentación como de 80 páginas, pero es muy bonita cómo de manera lógica lo va deduciendo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que él dice es, si hay un circuito de intercambio de mercancías, ¿qué tal? Y hay una mercancía que puede generar más valor de la que ella tiene. Es la única manera dentro del circuito de intercambio de innumerables mercancías, dentro de este círculo, de esto de circuito, pero ¿qué pasa si hay un nodo dentro del circuito que genera más valor? Ahí sí se puede. Y otra vez, el capitalismo está configurado donde unos empresarios contratan a unos trabajadores asalariados, los ponen a producir y ese producto que ya van a sacar al mercado ya contiene esa ganancia. ¿Quién generó esa ganancia? El trabajador asalariado. ¿Por qué? Porque lo que ellos venden no es su trabajo, sino su capacidad para trabajar. Todos quienes hemos trabajado, sin importar en qué actividad, ya tenemos esta muy incorporado a nuestra vida común. A ti te dicen, tú vienes aquí a trabajar 8 horas, por lo que esté negociado, y tú tienes que rendir tanto. No hay elección, no te están preguntando si te interesa o no, si no hay una democracia, vamos a hablar, no. Yo te estoy contratando durante este tiempo y tienes que rendirme en este tiempo lo que yo te estoy pidiendo. Esa es la explicación de la ganancia. El valor de la fuerza de trabajo, que es lo que realmente vende el trabajador, la fuerza de trabajo es la capacidad de trabajador, es menor al tiempo en el cual el trabajador desempeña ese gasto de energía. Y una manera de poner esto en matemáticas es donde el plusvalor es la expresión monetaria del trabajo multiplicando a la diferencia entre la jornada laboral y el valor de la fuerza de trabajo. La diferencia entre la jornada laboral y el valor de la fuerza de trabajo es lo que Marx le llama plus trabajo. Ahorita vamos a explicar con ejemplos cómo ocurre esto. En la siguiente diapositiva, hablemos sobre qué constituye el gasto de fuerza de trabajo, eso que uno hace durante su jornada laboral. Uno trabaja durante ciertas horas
a cierto nivel de intensidad. Y la multiplicación de esas dos cosas da lugar a ese rectángulo. La explicación que voy a hacer es geométrica. Imaginemos que el tiempo de trabajo es de 10 horas y la intensidad de trabajo es de 1. Entonces, el gasto de fuerza de trabajo o el valor que se está generando es de 10. El área de ese rectángulo es de 10. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, Marx explica, ese rectángulo que vimos antes, que es el gasto de la fuerza de trabajo, lo vamos a dividir en dos partes. Uno es el trabajo necesario, que está con las rayas horizontales, que es el tiempo que le toma al trabajador reponer el valor de su fuerza de trabajo, tal cual lo que lo hace reponer sus energías, lo que lo hace reponer las energías suyas, la de su familia, la de sus hijos, incluyendo todo, tanto la ropa como todo lo demás, lo que le permite seguir día con día trabajando. Y el plus trabajo es aquel tiempo que él destina para que el capitalista tenga una ganancia. Imaginemos que el valor de la fuerza de trabajo es de 5 horas. En el ejemplo anterior dijimos que la jornada laboral era de 10 horas y la intensidad de 1, por consiguiente, el valor total generado es de 10. Menos los 5, que es el trabajo necesario, el plus trabajo también sería de 5, y es así como está distribuido en el rectángulo, mitad y mitad, solo para que sea fácil de entender. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que se genera plusvalor? En la siguiente diapositiva nos habla de que hay dos maneras. Una es el absoluto y otro es el relativo. ¿En qué consiste el plusvalor absoluto? Es un método para incrementar la plusvalía que consiste en incrementar la jornada laboral. Y el plusvalor relativo se puede llevar a cabo por dos vías. Una es incrementar las fuerzas productivas, que para Marx se engloba en lo que nosotros en palabras simples le llamamos productividad. Sí, la productividad en los bienes que generan, que reproducen el valor de la fuerza de trabajo, todos los que mencionaba, alimentos, cuestión de recreación, de transporte, etcétera. Si la productividad incrementa en esos sectores, entonces el valor de la fuerza de trabajo va a ser más pequeño y por consiguiente el plusvalor va a aumentar. Y otra manera de hacerlo es a través del incremento en la intensidad del trabajo. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva el absoluto y después el relativo. El absoluto Marx lo explica muy fácil y es muy fácil de entender. En el rectángulo que teníamos antes, la jornada laboral iba del punto A al punto B. Y lo que Marx dice es, hay veces en las que te dicen, ponte la camiseta en la empresa, quédate otras 2 horas, entonces están ampliando ese plus trabajo esas 2 horas. Es la extensión del rectángulo de las líneas punteadas del segmento B al segmento C. Es un incremento directo, tal cual, del plusvalor por esas horas que se están haciendo de más. Y eso es algo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, horas extras no pagadas. Ahora, puede ser que nos paguen las horas extras, pero si ellos logran que durante esas horas extras produzcas más de lo que te están pagando por ellas, pues de todas maneras el plusvalor incrementa. El plusvalor absoluto es muy fácil de entender, esta vía de entenderla es muy sencilla. Ahora pasemos a explicar el plusvalor relativo. En el ejemplo que les mencionaba del rectángulo, ahora no lo vamos a extender a la derecha, sino como les decía, si el valor de la fuerza de trabajo disminuye, porque la productividad aumenta, el trabajo necesario, que es equivalente al valor de la fuerza de trabajo, disminuye del segmento B al segmento B', es decir, se mueve hacia la izquierda. Y ese tramo que se gana ya significa plus trabajo, que se convierte, cuya expresión monetaria es el plusvalor. Nosotros escribimos este artículo, todas estas imágenes las pusimos en un artículo, porque creemos que es una forma geométrica muy fácil de entender el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Pero lo hicimos así en rectángulo y no en línea como Marx lo hace por el siguiente motivo. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cómo surge plusvalor relativo a través del incremento de la intensidad del trabajo. Marx asume en el Capital que la intensidad del trabajo es 1. Entonces, si ustedes multiplican el tiempo de trabajo por algo cuya altura es 1, pues no tenemos una superficie, sino tenemos una línea. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, pero ¿qué tal y la intensidad del trabajo no fuera 1? Ya tenemos una superficie, que es el rectángulo. ¿Cómo es que Marx explica que incrementa el plusvalor relativo a través de la intensificación del trabajo? En la siguiente diapositiva lo podemos ver. Cuando a nosotros nos incrementan la intensidad del trabajo por encima del nivel normal,
Pasemos. Lo que ocurre es que nos desgastamos más. A todos quienes trabajan en fábricas les ha ocurrido, o a todos quienes trabajan por proyecto o a destajo les ha ocurrido. De repente te dicen, ¿sabes qué? Lo que tú tenías que entregar para el viernes, lo tienes que entregar para hoy. Imaginemos que es un lunes. O lo que tenías que entregar para dentro de 2 meses, ya no tienes 2 meses para hacerlo, tienes solo 1 mes. Lo que te están haciendo es incrementar la intensidad del trabajo. Tú vas a tener que intensearle, le decimos en México, no sé si en otros países sea igual, pero vas a tener que andar de intenso para poder acabar con esa chamba, con ese trabajo. ¿Por qué? Porque te lo están haciendo. Es mucho más notorio como en el video de Charles Chaplin, donde le ponen una banda y en la banda él tiene que ir ajustando los zapatos y ya no le da tiempo para terminarlo. Al incrementar la velocidad del trabajo, te están incrementando la intensidad del trabajo. Eso te cansa más, te genera un mayor desgaste. Y todos lo hemos vivido. Puede ser que al siguiente día ya estás cansado y dices, ya no puedo, pero tienes que seguir. Entonces, ese mayor desgaste significa que está incrementando el valor de tu fuerza de trabajo. Te lo tendrían que compensar porque tu desgaste es mayor. Y ahí en el rectángulo que se ve en la imagen son estas líneas horizontales. Ahora ya no se extendió el gasto de fuerza de trabajo o el valor hacia la derecha, como lo vimos antes en el rectángulo, sino hacia arriba, porque lo que está aumentando es la intensidad del trabajo. Y hacia arriba, las líneas horizontales nos dicen que está incrementando este desgaste. Pero ¿qué ocurre? Si lo que a ti te dan a cambio con lo que te retribuyen por el valor de tu fuerza de trabajo incrementa menos de lo que incrementa ese plus trabajo, el plusvalor aumenta. Y esta es la explicación geométrica. Puede ser que el valor de tu fuerza de trabajo aumente y te restituyan un tramo, pero si no te lo restituyen todo, entonces el plusvalor aumenta. Y ahora, ¿por qué Marx los llama absoluto y relativo? Lo llama absoluto porque eso, al incrementar la jornada laboral es un incremento absoluto o directo del valor del total generado, del gasto de la fuerza de trabajo. Pero ¿por qué se llama relativo? Porque lo que ocurre es que si nos damos cuenta, en el caso del plusvalor absoluto, la única magnitud que aumenta es el plus trabajo. El trabajo necesario permanece constante. Pero en el caso del plusvalor relativo, el trabajo necesario no permanece constante. En el caso del incremento de la productividad se hace más chiquito. Y en el caso de la intensidad del trabajo, de hecho, se hace un poquito más grande. Pero lo importante es que el plus trabajo aumenta más en términos relativos en comparación con el trabajo necesario. Y es de ahí el origen de las palabras, absoluto o relativo. Esta explicación que les acabo de decir de la intensidad del trabajo, de hecho, es un tanto novedosa. Nosotros la publicamos en 2020 y actualmente se encuentra en debate. Si quieren, al final de la plática les podemos explicar cuál es el estado actual del debate, porque el debate se encuentra actualmente con un académico que es de la India y trabaja en Estados Unidos, con un par de estudiantes de doctorado en la Universidad de Amherst, donde él da clases, y ese debate está en curso. Ahora, ya hablamos sobre el plusvalor. En la siguiente diapositiva ya les voy a empezar a hablar sobre la cuestión del simultaneísmo y el temporalismo, pero me voy a tomar un minuto para explicar lo de la acumulación de capital. ¿Por qué no lo quise poner aquí con matemáticas? Para concentrarnos en algo importante. Y es que este plusvalor, si tú inviertes 10 y le sacas el 20, vas a obtener 12. Si vuelves a invertir esos 12 y sigues teniendo el 20, ya no vas a tener 12, vas a tener lo que resulte de eso. La acumulación de capital es un concepto que se deriva de manera muy lógica y muy directa una vez que se comprende lo que es el plusvalor. Es un incremento continuado de la explotación. Y debido a que la explotación es continua, la cantidad de valor que se genera es cada vez más grande y se opone a una cantidad inicial muy chiquita. Una manera en la que nosotros lo vivimos muy claro es a través del crecimiento económico de los países, ¿no? Pues en esencia lo que nos está diciendo es que cada vez está produciendo más valor y dentro de él está contenido una gran parte de plusvalor. Y Marx se toma mucho tiempo para explicarlo y en el libro, y les digo, en muchos de los textos que tenemos, ustedes pueden encontrar las ecuaciones.
Ahora, como ahí ya implica el uso de ecuaciones diferenciales en tiempo discreto, se vuelve un tanto complicado y lo que me interesa más es que se quede la idea de que es un incremento continuado de la plusvalía. Y hasta ahí nos quedamos. Ahora, ya pasamos al tema respecto al que les decía de que hay dos corrientes actuales dentro de la teoría económica marxista. A una la podemos llamar simultaneísmo y la otra temporalismo. El simultaneísmo surgió a partir de von Borchgrevink, cuando considera que Marx se equivocó, y el temporalismo, von Borchgrevink estamos hablando de principios del siglo XX, y el temporalismo surge a finales del siglo XX, casi 80 años después. ¿Por qué el marxismo vivió en el simultaneísmo durante mucho tiempo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué la propuesta temporalista tardó tanto tiempo en llegar? Vamos a explicárnoslo. Pero vamos a solo a describir cuáles son los principios fundamentales de cada corriente. El simultaneísmo establece que las variables se calculan con el uso de ecuaciones simultáneas. Y por eso, necesariamente, el valor de los insumos es igual al valor de los productos. Siempre, necesariamente. No hay otra manera de hacerlo. Y esto conlleva que exista un sistema dual. Por un lado los valores y por otro lado los precios. El temporalismo, en oposición al simultaneísmo, considera que las variables se calculan con el uso de ecuaciones diferenciales o en diferencia, que son diferenciales en tiempo discreto, por lo que el valor de los insumos y de los productos pueden diferir. Puede ser que coincida que sean el mismo, pero lo importante es que pueden diferir. Esto nos habla de una formalización matemática más general, de carácter más general que la otra. Y esto conlleva a que haya un único sistema. Los valores y los precios se interdeterminan a lo largo del tiempo, de manera dinámica. Tú calculas el valor, a partir de ahí calculas el precio. Y para el siguiente periodo, el precio va a influir en la determinación del valor y así se encadenan a lo largo del tiempo. ¿Ok? Les comento una anécdota. Hace un mes vino un amigo de Alemania. Él estudió física aquí en México y se fue a estudiar física a Alemania. Y le estaba comentando respecto a este debate y le decía yo que la diferencia era respecto a las ecuaciones diferenciales. Y él literalmente me dijo, ¿cómo puede ser ese su debate? O sea, la física lleva 200 años con ecuaciones diferenciales y lo reconocemos como la única manera de poder explicar la realidad. ¿En verdad me estás hablando de que los economistas no utilizan ecuaciones diferenciales y que digo, sí las usan, pero de cierta manera, y que el debate entre la corriente económica marxista es el uso de las ecuaciones diferenciales? Para él fue demasiado sorprendente. Es como, no puede ser que estén tan atrasados. Solo lo menciono como una anécdota que nos habla de cómo esta visión tan arraigada que tenemos de las cosas no nos permite avanzar y a veces hasta nos vamos para atrás en lugar de avanzar respecto a la comunidad científica en general. Pasemos a la siguiente diapositiva. El simultaneísmo empezó, les digo, con Borchgrevink, pero podemos dividir a los marxistas en dos grupos. Quienes son simultaneístas pero defienden al marxismo y quienes son simultaneístas y critican al marxismo. Y ahí los tienen en las tablas. Podemos decir que en algunos textos los críticos también son defensores y podemos decir que en algunos textos los defensores también son críticos. Pero los decidí clasificar de esta manera porque digamos que es como su postura más definitoria. Y algo importante es que tanto la teoría neoclásica como la keynesiana son simultaneístas también. Dentro de este marco epistemológico es algo que tienen en común la corriente marxista simultaneísta y la keynesiana. Los más famosos dentro de la corriente simultaneísta marxista son los raffianos. Pero gracias a la propuesta de los temporalistas, pues nos ponen muchas preguntas que nos hacen preguntarnos de si realmente la versión es raffiana de la teoría económica podría llamársele marxista o no, porque en realidad la contradice. Ahora, no es fortuito que los marxistas simultaneístas tengan coincidencia con los neoclásicos y con los keynesianos. En realidad lo que ocurrió, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, es que históricamente Borchgrevink lo que hizo fue identificar un presunto error en Marx que lo invalidaba lógicamente
Y eso era porque él ya se estaba identificando mucho con alguien de mucho respeto para él, que era Walras. Y Walras lo que hizo fue generar esta idea del equilibrio general con ecuaciones simultáneas. Entonces, si bien ellos reconocen que el Marx tenía una visión secuencial o temporal, en ese entonces lo que ideológicamente primaba era el uso de ecuaciones simultáneas. Entonces, como que ellos consideraron que si la comunidad científica lo que estaba utilizando era las ecuaciones simultáneas, entonces así es como se tenía que hacer la formalización matemática de Marx, aun cuando la contradijera. Entonces, vamos a avanzar un poco más en las características del simultaneísmo, pero necesitaba darles esta referencia histórica porque hubo una discontinuidad muy grande. Aun cuando en ese entonces se reconocía que Marx era secuencialista o temporalista, o sea, porque es lo mismo en términos matemáticos, se le impuso un marco ajeno a él. Y no es pues de sorprenderse que si se le impone un marco ajeno al del autor, se lleguen a contradicciones del autor, porque lo que dijeron ellos como crítica es que Marx se contradijo, no fue coherente. Pero pues si se le aplica un marco de formalización matemática que no tenía él, claramente va a ser una contradicción. Avancemos. ¿Quiénes son los temporalistas? Surgen, mira, ahí tengo un error, dice 1938, pero ese es su año de nacimiento. Ellos empiezan a trabajar en los 80s y ningún temporalista considera que Marx se contradijo, porque en el momento en el que se introduce el marco temporal, todas las premisas de Marx llegan hasta las conclusiones que él pone en su libro. Es decir, no hay incoherencia, no hay invalidez lógica en su teoría. Y es por eso que no hay críticos. Y otra corriente económica que mencioné al inicio, que es el post-keynesianismo, sí tiene como vínculo, como cuestión en común, el uso de ecuaciones diferenciales. Entonces la teoría post-keynesiana sí tiene esa similitud, y en particular la teoría del circuito monetario la tiene. ¿Qué es lo que no tienen ellos? Una explicación de la ganancia, como sí la tiene la teoría marxista. Ahora, ¿en qué consiste el valor para los simultaneístas? En la siguiente diapositiva lo podemos ver. Ellos lo ponen bajo la ecuación que está aquí. Yo lo puse con subíndices temporales solo para demostrarles y me voy a enfocar en el ejemplo. Imaginemos que con 100 horas de trabajo y usando 2 toneladas de trigo se obtienen 3 toneladas de trigo. Entonces el valor de eso es de 100. Entonces, ahí tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas de una sola mercancía y si se quisiera generalizar, la esencia permanece. ¿Qué es lo que pasa con este ejemplo básico? Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Regresemos. En esta diapositiva, en el denominador, lo que vemos es una resta. Y es una resta entre las toneladas de trigo que se tienen actualmente y las toneladas de trigo las toneladas que se obtienen y respecto a las toneladas que se tenían previamente. Si ese denominador, por ejemplo, por una mala cosecha, saliera que con 2 toneladas de trigo solo se produjera 1, el valor sería negativo. E incluso el valor puede indeterminarse si es que sale 0. Eso es algo muy peculiar y también no es fortuito y solo ocurre por el supuesto, que es como una camisa de fuerza, de que necesariamente el valor de los insumos y el valor de los productos es igual. Es por eso que en la primera ecuación que ustedes ven ahí, esa B no tiene un subíndice temporal, porque tiene que ser lo mismo. En el presente y en el futuro, el valor tiene que ser igual. ¿Qué ocurre? Que entonces el valor de las mercancías está determinado por el excedente de mercancías que hay. Eso no suena nada marxista. Todo lo que les platiqué antes era una explicación social, histórica de la configuración entre las personas. Y aquí resulta que el valor está determinado por el excedente de producción. Eso se parece mucho más a la teoría raffiana. A la teoría ricardiana, sobre la cual se basó la teoría raffiana. Entonces, les levanto la duda, les levanto el interés para que ustedes revisen estas ecuaciones y se percaten que de hecho contradicen lo que dijo Marx
llevan a conclusiones completamente falsas. Y algo muy importante, desaparece la teoría del valor por completo, o sea, la teoría del valor como algo social. Lo convierte en algo que es plenamente físico, solo la diferencia entre las mercancías. ¿En qué se distingue? Ahora sí, en la siguiente diapositiva, la versión simultaneísta. Ahora sí, la ecuación que ustedes ven ahí, el subíndice de B, que es el valor, sí aparece, sí hay una diferencia entre T y T menos 1. Cuando ustedes resuelven esa ecuación, ustedes ya no ven que en el denominador se determina el valor por el excedente, sino que la cantidad de trigo transfiere el valor que tenía en el pasado y eso es lo que determina cuánto va a valer en el futuro sumándole el trabajo vivo. Muchos de ustedes ya habrán leído a Marx. En el numerador, en la parte de la izquierda, es el trabajo muerto, el valor que transfieren porque ya existía, ya estaba contenido en el pasado en esas mercancías, en los insumos. Y sumando de la derecha, que es la L, el trabajo vivo, pues tal cual es vivo, porque el subíndice, como se ve ahí, es el T, el presente. Es lo que en este momento se está transfiriendo a las mercancías totales, que es el denominador. A veces es difícil notar con las matemáticas cómo se está traduciendo lo que un autor dice. Pero si ustedes toman estas ecuaciones, que son las más básicas que se pueden presentar, sí se nota muy claramente la diferencia teórica entre Ricardo y Marx, entre hablar de un mundo de mercancías o hablar de un mundo donde ya se habla de trabajo muerto, trabajo vivo, transferencia a lo largo del tiempo de las cosas. Hay muchos autores simultaneístas que disfrazan o presentan en una vestimenta medio marxista sus ecuaciones, pero si ustedes la llevan a una forma más arreglada, siempre van a encontrar que se llega a algo muy parecido como a lo anterior, donde no se puede traducir en palabras eso. Y en el ejemplo, comparando con el anterior, se puede ver cómo con las 100 horas de trabajo y las 2 toneladas de trigo, conociendo su valor anterior, no puede surgir un valor negativo, no puede indeterminarse el valor, y ahí nos aparece la cantidad, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dicen los simultaneístas? Pues que se revalúa el producto generado conforme a lo que ya ocurrió en el presente. Eso es algo que no tiene sentido. Y no tiene sentido tal cual porque la realidad no pasa así. Pero las ecuaciones simultáneas obligan a que eso ocurra. ¿Qué también sostiene el simultaneísmo? Como ya vimos, lo que los temporalistas acusan de fisicalismo. El valor está determinado por el excedente de producto y no por el tiempo de trabajo realmente empleado. Y finalmente, si se puede explicar el valor de las cosas solo con la cantidad de cosas, pues no estamos hablando de una teoría laboral del valor o una teoría del valor-trabajo, sino que la teoría del valor se vuelve completamente redundante e innecesaria. Ustedes, otra cosa en la anécdota cuando estaba platicando con este amigo físico, le dije, después de Marx la teoría del valor desapareció y ya solo se habla de precios, y ya solo se habla de precios en términos relativos, del intercambio de mercancías entre sí y cuánto valen al momento de intercambiarse. Y se dejó de hablar del valor. ¿Por qué? No es una coincidencia que cuando se abandona la teoría laboral del valor, el valor deje de ser algo importante. Solamente se está trabajando con lo que en la realidad se tiene, con los precios. Y se introduce todo a las ecuaciones solo con lo que está ahí en la realidad y no hay una explicación teórica detrás de ello. Por eso, de hecho, hasta en ocasiones se llegan a tautologías o se llegan a cosas que no se están explicando. Por ejemplo, le decía yo a este amigo físico que él me cuestionaba respecto a la inflación, que vamos a ver un poquito más adelante. Si todos los precios aumentan, ¿aumentan respecto a qué? Y le dije, si tuvieran una teoría del valor, podrían explicar que los precios están aumentando respecto al valor y tal vez ahí habría una explicación teórica de la inflación. Pero si no existe una teoría del valor, no pueden explicar la inflación de esa manera y solo lo pueden hacer a través del tiempo, que las mercancías tienen un precio más alto que antes. Y es de hecho lo que se hace. Lo único que hacen es construir series estadísticas donde comparan los precios a lo largo del tiempo y pues ya pueden decir en cuánto ha aumentado lo que tenía de precio un zapato a lo largo de 30 años. Pero no existe una explicación teórica dentro de ese cálculo estadístico.
Y cuando intentan congeniarse la teoría, por ejemplo, monetarista con esta forma de calcularse, se llegan a varias contradicciones. No vamos a hablar de ellas, pero se las dejo como duda. Es muy importante la teoría del valor para explicar otras cosas. Y las otras teorías, por haberlas eliminado, tanto la teoría neoclásica e incluso la keynesiana, aunque no la post-keynesiana, pues les cuesta mucho trabajo explicar fenómenos como la inflación. Ahora, en los temporalistas, el valor generado sí se transfiere al presente como trabajo muerto y no se revalúa. Hay diferentes cálculos, ustedes pueden revisar un artículo de Nick Potts donde contrasta la visión de Andrew Kleinman con la de Alan Freeman, pero a final de cuentas existe una transferencia de valor. Algo importante en los temporalistas es que el valor sí se determina por la suma del trabajo pasado y trabajo vivo. Entonces, el excedente no es lo único que determina el valor y de hecho no es lo importante. Y es por esto que como el trabajo sí influye en la determinación del valor, la teoría del valor no es redundante y sí permanece. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los simultaneístas, como ya les decía, con su ecuación simultánea pueden llegar a que el valor sea negativo y los precios también. A que el valor está determinado solo por el excedente de mercancías. A que el valor pasado se transfiere a las mercancías nuevas, no. Y a que el tiempo de trabajo es indispensable para explicar el valor, no. Mientras que en los temporalistas sí. Si una interpretación que lleva a cabo una formalización matemática coincide con las premisas y conclusiones de Marx para conectarlas entre sí y hablar sobre lo que él consideraba más relevante, me parece que es una interpretación más fiel al autor y no la otra. Y sin embargo, en los países latinoamericanos es poco conocida. Digo, también en los otros países, pero en los latinoamericanos aún menos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchos profesores anquilosados en las universidades que llevan una vida, llevan 40 años, 50 años trabajando en la versión simultaneísta. Ellos eran la autoridad, ellos nos enseñaban lo que era la teoría económica marxista. Que llegue otra teoría, otra interpretación y demuestre que no es una interpretación fiel de Marx, sino que la contradice. Y entonces, ¿qué fue de su vida? ¿Qué fueron 50 años de trabajo, 40, 30 años de trabajo? Entiendo la parte humana de que conlleve mucha frustración y eso les quita la autoridad como profesores y es lo que hicieron toda su vida. Pero creo que debería haber la honestidad académica de decir, ok, por más que yo haya estado haciendo todo esto durante mi vida, puedo reconocer que me equivoqué. Pero es algo muy difícil y es por eso que creo en el mundo entero, pero en los países latinoamericanos donde los profesores en las universidades públicas, que es donde existe el espacio de hablar del marxismo, no, es muy difícil que se los hablen. Y sin embargo, si ustedes hablan con profesores más jóvenes, no van a tener problema. Incluso pueden reconocer el valor, o sea, la utilidad, lo que cada parte contribuyó, tanto los simultaneístas como los temporalistas, y hablar de manera más objetiva. Entonces, tengo confianza en que en el futuro, tanto a través de estas pláticas como con el estudio que lleven a cabo de manera personal los estudiantes, puedan percatarse de que no porque sus profesores les enseñen eso es la verdad, y no porque los profesores hayan cometido algún error significa que su vida académica no valga. Claro que vale mucho, pero no significa que no hayan cometido errores relevantes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Yo les había explicado la MELT de una manera muy sencilla. ¿Por qué no quise explicarles la MELT en la versión simultaneísta? Porque pues esta sesión ya está siendo muy larga y solamente les quiero dar un atisbo de cómo se calcula la MELT en la versión temporalista y por qué es útil. Una manera de ponérselos en palabras, como hace Hilferding en sus libros, que me gusta, es dividir la expresión monetaria de la producción total, algo parecido como al PIB, parecido, y dividido entre el valor acumulado en el pasado, todo lo que está acumulado en las máquinas, en los edificios, en todo, más el valor añadido, el trabajo vivo. Y esto nos permite, una otra manera de expresarlo es la que está abajo. Todos aquellos que ya tengan conocimiento de lo que es el capital constante, ahí lo pueden ver. Es el capital total dividido entre el capital constante y la MELT del periodo anterior, más el trabajo vivo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué pasa si el trabajo vivo disminuye? Porque el desempleo aumenta. Entonces, el valor del dinero va a cambiar, la MELT va a cambiar. Si el valor acumulado en el pasado cambia, se vuelve más grande o más pequeño en proporción, también el valor del dinero va a cambiar.
Y esto va cambiando periodo a periodo. Aquí lo vemos como años, pero si fuera una ecuación diferencial sería continua. El valor del dinero podría ir cambiando día tras día, mes tras mes, semana tras semana. Esta forma de entenderlo nos da un mayor poder explicativo de la realidad. Y es por eso que me esperé hasta este momento para plantearlo. Y hay otros textos que ustedes pueden buscar que les va a permitir entender a profundidad este tema. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es algo útil de esta expresión del tiempo de trabajo? Que nos permite calcular la tasa de inflación, que nos permite poner las variables económicas tanto en términos nominales como en términos reales, calcular los intereses reales, calcular los intereses nominales, poder operar con todas las variables económicas de la realidad. Les dejo para que ustedes revisen esta diapositiva, pero es muy útil en el momento en el que se entiende la expresión monetaria del tiempo de trabajo para ya ver la relación entre valor y precio a cómo se observa tal cual en la realidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, algo que también distingue mucho al simultaneísmo y al temporalismo es cómo se ve el valor de la fuerza de trabajo. Para los simultaneístas, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de la canasta de mercancías que consumen los trabajadores. Mientras que para los temporalistas, el valor de la fuerza de trabajo es el salario que se le paga a los trabajadores divididos por la MELT. Esto conduce a dos versiones muy diferentes en las formalizaciones matemáticas. Una coincidencia también entre la teoría marxista y la poskeynesiana, desde la versión temporalista a la marxista, es que tienen la misma definición del valor de la fuerza de trabajo. Se parte del salario y según el valor del dinero se puede obtener cuál es el valor de esa fuerza de trabajo. ¿Por qué les menciono esto? Porque pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando ustedes calculan el plusvalor en la versión simultaneísta, como ya vimos que ellos incurren en esto que le podemos decir fisicalismo, que lo que importa es el excedente de mercancías, si ustedes parten de que el valor de la fuerza de trabajo es el valor de la canasta de consumo, entonces el valor de la fuerza de trabajo depende, te pagan más si es que tú puedes consumir más. Y eso no necesariamente ocurre cuando hay inflación. Si ustedes ponen las ecuaciones simultaneístas y las temporalistas e introducen el valor de la inflación, se llegan a contradicciones en el caso de los simultaneístas, donde tu pago no es el valor de lo que estás, de tu fuerza de trabajo, sino el excedente de la canasta de mercancías. Y cuando le introduces inflación se vuelve todavía más grave, porque hasta podrían haber cosas negativas ahí. Lo pueden revisar en algunas críticas, pero en la versión temporalista del plusvalor se puede demostrar tal cual a partir de la secuencia de cómo se genera el capital, que es lo que estamos viendo en la primera ecuación del valor generado. Es muy fácil deducir cómo se genera el plus trabajo, que es lo que tenemos en la expresión de abajo. Por definición, el plus trabajo es la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo, entre el valor generado, y el valor de la fuerza de trabajo, que es lo que ya vimos en las presentaciones anteriores de manera geométrica, y aquí ya lo estamos viendo como ecuación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Otra cosa importante, gracias a la MELT y en los términos temporalistas, es que se puede explicar la diferencia entre las ganancias reales y las ganancias nominales. Si ustedes también lo hacen en la versión simultaneísta, se llega a que las ganancias se derivan exclusivamente del excedente físico y se introducen además el valor del dinero. Cuando hay inflación, se pueden llegar a que hay ganancias negativas solo porque hubo inflación y cosas que no tienen sentido. Y estas ecuaciones que les estoy presentando se derivan, la verdad, de una manera muy sencilla si las definiciones de las cuales se parten son sólidas. Y no se requiere saber álgebra lineal avanzada, no se requiere saber mucho, sino lo que se está presentando tal cual en estas ecuaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. En resumen, en cuanto a la teoría de la ganancia para los simultaneístas, puede haber plus trabajo sin que haya ganancias. Y esto es porque el plus trabajo está determinado por el excedente físico de las mercancías. Pero también puede haber ganancias sin plus trabajo. Por lo mismo, con que haya excedente es suficiente.
En los temporalistas eso no puede suceder y es lo que de hecho Marx decía. Por lo cual les repito, si hay una teoría que sí permite una formalización matemática, una interpretación que sí permite interpretar al autor respecto a lo que realmente dijo, pues lo más honesto académicamente es adoptar esa interpretación y no la que contradice al autor. Pero bueno, esperemos que en el futuro no se tengan que hacer estas precisiones, que son, pues no obvias, pero son honestas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya quiero llegar al punto final porque ya se extendió demasiado la plática y es por qué es relevante todo lo que les acabo de platicar de no solo la teoría de Marx, sino de hacer una interpretación fiel con lo que dijo Marx, que es esta interpretación temporal de sistema único, cuyas siglas en inglés son TSSI. La TSSI es la única interpretación hasta ahora, no quiere decir que no pueda haber otras, que permite, mediante una formalización matemática, llegar a las conclusiones de Marx partiendo de sus premisas. Si ustedes toman cualquier otra interpretación, si es la de Stidman, si es la de Morishima, si es la de Okisho, si es la de von Baberg, si es la de Borkiewicz, si es la de Sweezy, si es la de que ustedes quieran, siempre va a haber una contradicción. Marx siempre se contradijo. Pero otra vez les repito, esa contradicción surge de que le incorporaron un marco teórico simultaneísta. Pero los mismos que introdujeron ese marco teórico reconocen que Marx no era simultaneísta, sino que era secuencialista. Creo que eso pone en evidencia muy claramente que esa interpretación no es adecuada. Y si la única que existe hasta el momento sí permite llegar a las conclusiones de Marx a partir de sus premisas, es más lógico seguir con esa interpretación. Ahora, cuando ustedes revisen los textos de Andrew Kleiman y de Alan Freeman o de Nick Potts, ustedes se van a dar cuenta que todo el sistema, toda la formalización matemática le da coherencia a la totalidad de la teoría de Marx. Otra vez, así como leer a Marx es muy difícil y toma mucho tiempo hasta que le entiendes, claramente toma tiempo para que la formalización matemática uno la comprenda, pero cuando ya la comprendes al final, te vuela la cabeza porque dices, ahora todo tiene sentido. Ahora, algo muy importante, los simultaneístas dicen que la teoría de Marx es inválida, al grado en que todos se redujo a lo que Paul Samuelson, un Nobel en economía que cuando ya era Nobel le pidieron que escribiera un texto de por qué Marx estaba mal. Lo único que hizo Samuelson fue citar a todos los marxistas previos que dijeron que Marx se había contradicho y que por consiguiente su teoría no era válida. Si una teoría no es válida, no es coherente, no es lógica, dejen ustedes que pueda explicar o no la realidad. Ni siquiera tiene sentido seguir con ella, porque es incoherente. Si la teoría de Einstein fuera incoherente, ¿para qué seguirla estudiando? Y es exactamente lo que dicen los críticos de Marx. Si su teoría se contradijo, entonces ¿para qué la estudiamos? Todos aquellos que quieren reivindicar a Marx, que consideran que sí está explicando la realidad, si adoptan una formalización matemática donde él se contradice, pues no le están haciendo justicia tampoco a sus intenciones. O sea, ahora esto está separado, no significa que a fuerza tengas que introducirte al temporalismo porque quieres defender a Marx a como dé lugar, a toda costa. No, simplemente la formalización matemática por sí misma reivindica a Marx en su totalidad. Entonces, todos aquellos militantes que quieran reivindicar a Marx necesitan una teoría. Recordemos lo que decía Lenin de no hay revolución sin teoría. Es lo que tal cual pasó con los simultaneístas. No había motivo para cambiar la realidad porque de todas maneras la teoría de Marx estaba mal. Si nosotros queremos cambiar la realidad, necesitamos una teoría. Y si la única interpretación que nos proporciona la teoría es la TSSI, entonces es más adecuado utilizarla. Es por esto que considero muy importante que se le dé la relevancia a la TSSI que tiene. Andrew Kleiman y Alan Freeman lleva 40 años y Andrew Kleiman casi 40 años en debates con todos los autores. Han refutado a todos los autores. Ninguno les han podido hasta el momento demostrar que esté mal. Y sin embargo, seguimos empecinados en no escucharlos. Y ellos, la verdad, han sido académicamente muy humildes en decir, nosotros lo único que hicimos fue una formalización matemática de Marx. Nosotros no estamos inventándonos un nuevo Marx. No estamos diciendo que Marx es el genio. No, estamos simplemente reivindicando a Marx en que la formalización matemática que presentamos es tal cual lo que él dijo, lo que él ya había dicho hace 100 años. Solo que no lo quisimos ver
por esta cuestión ideológica de querer apegar la teoría marxista a lo que en principios del siglo XX era lo que estaba en boga, que era lo del equilibrio general y el uso de ecuaciones simultáneas. Pasemos ya a la siguiente y pues este es el final de la presentación. No sé si quieras responder algunas dudas. Yo te dije 50 minutos y me eché otros 30, casi 40, pero espero que esto dé lugar a algunos debates y pues si en un futuro hay preguntas o algo similar, valdría mucho la pena. Bueno, Sebastián, te agradecemos de verdad. Ha sido una exposición interesante. Creo que nos has dejado algunos links para poder compartir y ver algunas cosas. Algunas preguntas que me pasan por interno, ¿no? Colocabas ahí algunos autores del simultaneísmo, ¿no? Que tú considerabas que no desarrollan matemática, pero son muy conocidos, ¿no? Entre ellos Amin, Mandel. ¿Qué opinión te mereces? Incluso Mandel en teoría económica marxista sostenía que una parte, creo que son 2 o 3 párrafos donde aboga por la no formalización matemática, ¿no? O el exceso de uso de la econometría en la economía marxista. Eso uno, y por el otro lado, es evidente que muchas de estas tesis, como tú o presupuestos de estos sectores economistas han llevado a propuestas como las de Samir Amin de desconexión, ¿no? Como si el mundo, la totalidad capitalista no existiera y que simplemente un grupo de países reunidos pueden desconectarse, ¿no? Y esto un poco se ha revivado últimamente con el tema de los BRICS. Estos 2 puntos para ir aterrizando un poco, y es interesante lo que has puesto y nos has expuesto el día de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, la verdad no conozco esto que me mencionas de Samir Amin respecto a las formalizaciones matemáticas, pero mi opinión es la siguiente. Mi visión de Mandel, perdóname. De hecho, Mandel fue profesor y mentor de Alan Freeman, que es el que actualmente ha llevado a cabo una de las formalizaciones más serias y tiene un texto sobre cómo una teoría axiomática del valor. Pueden buscar su texto. Entonces, digamos que pues no necesariamente porque haya sido tu profesor o mentor, tiene que... pues tienes que compartir todo con él, ¿no? La teoría no clásica abusa del formalismo matemático, de la formalización matemática. Ahora, algo muy importante es que no es solo esta cuestión de hacer matemáticas por hacer matemáticas. Por ejemplo, hay un texto de Michel Foucault que me gusta mucho, que es el de las palabras y las cosas, y posteriormente el de la arqueología del saber, que tienen mucho vínculo entre ellas, y habla sobre estas ciencias humanas, que en realidad habla como de una manera burlona respecto a las ciencias humanas, que tiene como fundamento teórico al hombre, ¿no? O a este homo o ser humano, que la economía de hecho es una ciencia humana en ese sentido. Es burlón porque no es ciencia, pero se basa en lo humano y habla como en referencia a esta cuestión de que los racionalistas sustituyeron a Dios con ese ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se generó como una mezcla de filosofía especulativa en la época de la revolución marginalista y se le empezó a introducir matemáticas. Entonces se le puso un disfraz científico a esta ciencia humana, que en realidad en términos teóricos y lógicos tiene muchas carencias. Pero como se le disfraza o se ocultan esas carencias con matemáticas, mucha gente se ciega por eso, se obnubila por creer que porque tiene muchas matemáticas, entonces sí es científico. Y algo muy importante que explica Foucault es que las matemáticas no vuelven a un saber científico. Lo que lo hace es tener un terreno epistemológico sólido que después recibe una formalización matemática. Pero no porque existan matemáticas algo ya se volvió científico. O sea, podríamos matematizar la astrología y no por eso la vuelve científica, que es más o menos lo que hace la teoría no clásica. Ahora, ¿qué ocurrió? Al inicio, la estadística, en particular la regresión lineal, no se le llamaba econometría, se le llamaba algo así como biometría. Ahorita no recuerdo el término exacto, y es porque en ese entonces se utilizaba más para cuestiones demográficas y biológicas. Pero en cuanto los economistas no tenían una teoría para explicar los precios, lo que empezaron fue a utilizar las estadísticas.
para tratar de sustituir la teoría con herramientas matemáticas. Y es por eso que surgieron nuevos métodos y se fue ampliando el uso de la regresión lineal en la economía al grado que ahora le llamamos econometría. A mí no me gusta llamarle econometría, prefiero llamarle análisis de regresión lineal o estadística, porque en realidad los economistas son unos invasores del saber. Se meten a la estadística y le llaman econometría cuando no lo es, o sea, no es algo que le pertenezca a los economistas. Existen teorías políticas y ellos se meten con el rational choice, invaden y entonces ahora construyen toda la teoría política con base en esta ciencia humana de la racionalidad y el rational choice. Y entonces ahora los economistas ya son politólogos. Y los economistas son unos invasores. Y Michel Foucault lo explicaba muy bien. Cuando tu teoría, tu saber, tu objeto de estudio, sobre todo, no está bien delimitado, no está bien acotado, tu saber se va para todos lados. Y entonces ahora los economistas estudian la felicidad y estudian el amor y estudian la política y la antropología y todo. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio no está bien acotado. El objeto de estudio para la teoría neoclásica es esa ciencia humana, ese hombre, ese homo economicus. Entonces ellos se pueden meter a todo en donde exista. Es muy parecido como a lo que hacían en épocas previas los que estudiaban a Dios. Como Dios estaba en todo, entonces yo podía explicar todo a partir de Dios. Como la ciencia humana tiene al hombre como principio de todo, entonces yo economista puedo explicarlo porque es el principio de explicación de todo. Entonces creo que ahí están mezcladas esas dos cosas. Creo que coincido con Mandel de no abusar una formalización matemática, pero me gusta más profundizar en esta parte que te menciono. Y respecto a la pregunta de lo que se está viviendo actualmente, pues lo que vivimos actualmente es, como les mencionaba al inicio, la teoría marxista ofrece una explicación profunda respecto a la dinámica de imperialismo y colonialismo y la dinámica de imperialismo-nacionalismo, ¿no? Desde el principio, con Lenin e incluso autores previos, se explicaba cómo algunas naciones capitalistas imponían su predominio sobre otras y esas eran las imperialistas. Y es que desde el inicio nacieron como tal y con sus colonias. El imperio británico, que ha sido el imperio más poderoso en la historia porque se amplió a prácticamente todo el mundo, el romano no lo logró, lo hizo gracias a que fue el primer país capitalista con una productividad muy grande respecto a la de los otros países y logró extraer riqueza de todos lados por ser el primer país imperial. Los debilita la Primera Guerra Mundial, los termina de debilitar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ocupa su lugar. Pero Estados Unidos replica el mismo modelo británico Estados Unidos ya no tenía colonias y entonces para extraer riqueza no utiliza las colonias, sino utiliza las guerras e imponen su hegemonía en el mundo. Pero en ese entonces ya existía la Unión Soviética y entonces el mundo se estaba moldeando por una lucha entre un sector intentando superar al capitalismo y uno que estaba utilizando el capitalismo para extraer más riqueza. Y actualmente estamos viendo como un resurgimiento parecido, pero con una gran diferencia, que China sí está promoviendo el socialismo mundial de una manera integrada a través de los BRICS. Lo que está proponiendo China, que la verdad me sorprende mucho, es el uso de una moneda para llevar a cabo la compensación a nivel de la balanza de pagos, o sea, solo el intercambio entre países. No va a ser una moneda de uso comercial como el euro o como lo que pretendían en el Mercosur, sino de hecho es la moneda que Keynes propuso al terminar la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos no quiso porque le convenía imponer el dólar. Y esto obliga a que los países tengan una mayor interconexión, a que la política económica de todos los países se interconecte y se promueva el crecimiento y el desarrollo. Y como están interconectadas a ese grado, que no les conviene la guerra. Entonces es una propuesta mucho más pacífica. Pero el mundo ya se está delineando o formando, moldeando a partir de la contraposición de estos dos polos, ¿no? Y de cada uno de cómo quiere influir en sus aliados o cómo quiere integrar a los aliados consigo mismo. Todo esto que les platico no se los podría platicar si no hubiera una teoría marxista por debajo. Y de donde yo lo he aprendido es de dos autores. Yo les recomiendo seguir un canal en YouTube que se llama Geopolitical Economy. El
líder de este proyecto se llama Ben Norton, pero los profesores que tienen una sesión de 1 hora cada 15 días aproximadamente son Michael Hudson y Radhika Desai. A mí los textos, a Michael Hudson no lo he leído, pero los textos de Radhika Desai me han enseñado y me han gustado mucho. Y permiten, ellas, digamos, a lo que se ha dedicado es a la geopolítica, o a la economía geopolítica. Y tiene un libro gratuito que se llama Coronavirus, Economy and War, una cosa así, que nos habla como de lo que ha pasado en los últimos 4 años, pero nos da una perspectiva histórica de todo lo que estoy platicando desde el siglo XIX. Y me parece brillante como una contribución desde la teoría marxista a comprender nuestro momento actual. Y gracias a que ahora pues lo vemos todo en YouTube y podemos interactuar con las personas y los tenemos en redes sociales, les recomiendo mucho seguirlos y estar leyendo su blog y estar viendo todo el contenido que generan. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto. Creo que hay otras preguntas, se las pasamos por interno. Igual a los que han estado siguiendo el día de hoy. No sé si podrías volver a la página. Sebastián, se quedó parada la imagen con tu foto. Con tu imagen. La verdad no sabría cómo hacerlo, pero a ver, déjame lo intento. Voy a compartir el pantalla. No, me tendría que salir de la sesión. Hubo esa falla, discúlpame, pero no fui yo, te lo juro. Dale, no te preocupes. Bueno, de todas formas, muchas gracias. Ha sido un gusto. Creo que te vamos a volver a tener dentro de poco. Nos comentas que vas a editar también un libro acá en Perú con Editorial Ande. Esperamos verte pronto y compartir un poco los avances de tus trabajos que vienes realizando y seguir conversando, evidentemente, sobre un tema tan apasionante como es la economía marxista. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto para los siguientes proyectos. Listo, gracias, nos vemos, hasta luego. Y hasta luego a todos los que nos han estado viendo y los esperamos pronto en la próxima sesión.